este viernes 15 de julio aquí en Diálogo de Impacto. Agradecida con ustedes por toda su sintonía durante toda esta semana. Una semana más de muchas noticias, como siempre aquí en Honduras. Yo les hago el chiste y les puedo hacer que si en Honduras a los periodistas nos pagaran $1 por noticia, todos fuéramos multimillonarios, porque realmente cada día son nuevas informaciones que nosotros mismos nos quedamos atónicos. Pero bueno, esta mañana hemos salido con una nueva información, y es que el gobierno de los Estados Unidos, justamente para que usted vea cómo es todo de estratégico, cuando se habla de que estamos en el proceso, cuando estamos realmente los hondureños en el proceso de la nueva elección de la Corte Suprema de Justicia, vea usted, aunque no es oficialmente, pero casi oficialmente, porque este muchacho Jeff Ernst, pues recibe mucha información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y hay que considerarlo. Él incluso da información antes que aquí sucedan en Honduras. Él fue famoso por el hecho de dar la información de Juan Orlando, de la extradición de Juan Orlando. Él fue el primero que la confirmó. Pero, bueno, ha sacado en sus redes sociales a la medianoche este tuit. Dice: nueva lista Engel, incluye 15 hondureños, entre ellos varios exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya, como Enrique Flores Lanza, además de los actuales diputados de Libre, Racel Tomé y Edgardo Casaño, dejando entrever el repudio del nuevo pacto de impunidad. A continuación, vamos a leer la lista, y yo quiero ser clara, ¿verdad? Esta lista es publicada por Jeff Ernst, una persona que tiene mucha información sobre sobre el Departamento de Estado. Pues menciona a David Eduardo Ortiz Handal. Él fue director del Banco de Banadesa. También a Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, a Enrique Alberto Flores Lanza, a Juan Ramón Maradiaga, a Edgardo Antonio Casaña Mejía, Roberto David Castillo Mejía, Carlos Josué Romero Puerto, Jarvis Edulfo Herrera Carballo, Elmer Giovanni Ordóñez Espinal, también a Gonzalo Molina Solórzano, Juan Carlos El Tigre Bonilla, Javier Rodolfo Pastor Vázquez. Aquí también a David Eduardo Ortiz Handal, Carol Vanessa Izaguirre ya, y aquí este es parte del listado. Son 15 personas, ahí lo estamos publicando, obviamente está en inglés, pero todos sabemos. David Eduardo pues fue de Banadesa. Carol Vanessa trabajó en Casa Presidencial. Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia. Juan Ramón Maradiaga trabajó en Banadesa. Edgardo Casaño fue miembro del Congreso y se vincula por el Instituto del Imprema, por lo del Imprema. Entonces aquí vamos viendo cada uno de los casos. Roberto David Castillo, él fue el ejecutivo de la NE. Carlos Josué Romero fue coordinador del bono 10,000. Carlos Josué Romero Puerto y Carlos Josué, porque hay varios nombres similares, tiene, ya vamos a verlo aquí. Está Carlos Josué Romero del bono 10,000 y Carlos Josué Montes Rodríguez, secretario de Trabajo. Carlos Montes. Entonces, aquí están viendo ustedes estas personas. ¿Cuáles son las implicaciones realmente de salir en este listado? Porque yo creo que aquí es bien importante. Pues justamente para este tema y para hablar también de que estamos en medio de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es el mensaje entre líneas de esto? Porque como a los gringos les encanta eso. Totalmente. Entre líneas tenemos al abogado José Murillo, abogado y analista. Muchísimas gracias, Josué, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Mi estimada amiga, licenciada Emma Calderón, me siento tan privilegiado de estar con usted. Y como siempre se lo manifiesto, yo me siento en casa cada vez que estoy en su foro. Claro que sí. Y creo que es un tema de vital importancia para todo el pueblo hondureño. Yo creo que la población hondureña en este momento nos está acompañando y está a la expectativa de qué va a pasar en Honduras.
con este tema de la lista Engel, pero también lo que vimos ayer con la masacre de los jóvenes, el desafortunado desenlace de todo el tema de la lucha contra la corrupción y la elección de la Corte Suprema de Justicia, que no es un tema ajeno para nuestro día a día, muy por el contrario. Si no queremos seguir lamentando el hoyo en el que se encuentra Honduras y queremos seguir llorando sobre la leche derramada, como decimos coloquialmente, tenemos que incidir para que los mejores hombres y mujeres asuman esos puestos de alta dirección de la justicia hondureña. Sí, justamente vemos un mensaje subliminal. Un mensaje subliminal, como dicen los gringos, entre líneas. Dan este listado justamente horas antes de que se haga esta reforma. Totalmente. A la ley. El 15, hoy, no, ¿cuánto ¿Hoy? tiempo? Hoy tienen que ya hacer la convocatoria. Sí. Y hacer la reforma. Simultáneamente tiene que salir publicado en la Gaceta también para que sea todo legal. Pero esto viene a dar un reordenamiento de las piezas, porque sabemos las estructuras de corrupción, de crimen organizado que han manipulado el Poder Judicial se andan moviendo, y se andan moviendo en todas las escalas, ¿verdad? Claro que sí, y eso me preocupa. Mire, hay mucho esfuerzo detrás de estas reformas para regular la Junta Nominadora y todo el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Hay una articulación ciudadana por la transparencia y la justicia de reciente creación, pero que aglutina a personas de reconocida trayectoria, organizaciones como el Movimiento Panal, por ejemplo, que se han sumado, Juliet Handal, está Gabriela Blén, Jimena García, gente de mucho recorrido y que conoce muy bien la materia. Y han propuesto sobre el proyecto que presentó Edmundo Orellana Mercado a través de la Presidenta de la República al Congreso Nacional, una serie de modificaciones que mejoran el procedimiento. Es decir, hay trabajo de la sociedad civil, sí. Hay trabajo de diputados y diputadas que no quieren seguir la línea oficial de que se detenga este proceso para regular mejor la Junta Nominadora, porque en río revuelto ganancia de corruptos. Y aquí lo que ha imperado es que los grupos económicos que tienen poder y los politiqueros lo que no quieren, ojo, no digo lo que quieren, lo que no quieren es que gente competente, con ética, con moral, con principios, llegue a la Corte Suprema de Justicia. Lo que ellos quieren son mandaderos, activistas políticos que inmerecidamente accedan a esos puestos de alta dirección de la justicia para ir a hacerles el mandado a ellos. Por eso es que la justicia nunca operó cuando Tony Hernández era investigado por la justicia de los Estados Unidos. Hemos estado subordinados a la justicia de otro país. Mire, eso es lamentable. Es vergonzoso. Eso es como hondureño yo lo he dicho terrible, aquí, Josué. terrible. Es vergonzoso, y yo hago siempre esta comparación, que se han llevado grandes capos de Honduras y aquí no tienen ni una multa de tránsito. Totalmente. O sea, yo lo hago de chiste, ¿verdad? O sea, ni una multa de tránsito. Sí. O sea, si estuviéramos en un país de gente seria, hubieran renunciado por dignidad. Totalmente. Mire, cuántas revelaciones se han hecho en Nueva York. ¿Y qué han hecho ellos? Mire, han ejecutado, por ejemplo, el juicio de Landaverde. No. Por dar un ejemplo. Allá ya se sabe. Allá ya se sabe quién dio la orden, quiénes participaron. No, aquí no. ¿Por qué? Porque son los mismos actores que están en el poder. Mire, y por eso he hecho un llamado y he tratado de ser, como dicen, lo más claro posible para que no se malinterpreten mis palabras. Y se lo voy a poner en blanco y negro. Este mismo listado, Engels, nos sirvió a los que éramos oposición no política de Juan Orlando Hernández para pedir justicia y decirle al Ministerio Público, ¿por qué ustedes no actúan? No actúa el fiscal general y el Ministerio Público porque están subordinados a los intereses políticos del cacique de turno. Y yo recuerdo que la oposición política, esa sí política de ese momento, aplaudía mis palabras. ¿Por qué? Porque les convenía. Pero ahora les digo una cosa, ¿cómo podemos ser de doble talante, de doble moral y no pedir lo mismo solo porque ahora la ex oposición, ahora gobierno está en el poder? Eso sería inmoral. Bueno, entonces ahora le pedimos al Ministerio Público que investigue con rigurosidad técnica, científica y apegada a derecho
todos estos nombres. Y por cierto, importante será que se les respete todas las garantías procesales. Estamos hablando del debido proceso, el principio de presunción de inocencia, pero que se realicen investigaciones rigurosas y si salen bien librados, entonces vamos a aplaudir el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial. De lo contrario, es la misma historia de siempre. Los poderes de judicial y el Ministerio Público subordinados al cacique de turno o al partido político de turno. Mire, a un ciudadano como este servidor que está con usted, que no tiene ningún partido político, que vota de manera independiente, nos da verdaderamente lástima tener una justicia que se venda al mejor postor. Por eso le pedimos a los diputados del Congreso Nacional, tengamos por primera vez en la historia de Honduras, primera vez, una elección transparente y no basada en la afiliación político-partidaria que tenga el candidato o candidata, sino en los méritos profesionales, en la ética que tengan estos candidatos y que pongamos a los mejores hombres y mujeres en esos puestos de la Corte Suprema de Justicia. Por eso será importante cómo se integre la Junta Nominadora y que esta Junta Nominadora se encargue de hacer un trabajo. Mire, el trabajo más importante que tendrá esta Junta es mandarle un pool de candidatos tan buenos que a los políticos del Congreso Nacional no les quede más opción que elegir entre ese pool de buenos a los... Bueno, porque al final van a haber negociaciones, pero por eso la Junta Nominadora tiene un papel tan fundamental. Sí, porque eso, y yo quiero que la gente entienda, cuando le dicen, mire, al final, y yo creo, Josué, que es bien importante que entendamos, y yo no es que quiera justificar la clase política, pero son negociaciones. O sea, aquí lo que van a elegir y van a decidir son los diputados. Así es. Entonces, en la manera, ¿por qué se lucha? Se lucha porque vaya gente proba. Exacto, exactamente. Porque se vaya gente proba, que no nos vayan a salir el gran fiasco que nos sacaron. Por ejemplo, que nos vendieron a aquella muchachita que había salido con 100% en la calificación y no sabía cuántos artículos tenía la Constitución de la República. Así es. Esto es vergonzoso. O cuántos municipios tiene Honduras. Exactamente. Por ejemplo, son datos que cualquier jurista tiene que dominar. Pero más allá de eso, a mí sí me entristece mucho cuando he tenido diálogos con diputados todavía en funciones o con exdiputados que me dicen, mire, ahí llegaban a negociar de mi misma bancada y nos decían, a usted le vamos a dar 500,000. ¿Sí? Y más bien lo que a mí me dolió es haber dado mi voto tan rápido, porque si hubiera esperado, hubiera sacado 1 millón, 2 millones. Mire, vender el voto, eso se llama corrupción. Y por eso la Maxi, que en paz descanse, dijo en su momento que el epicentro de la corrupción en Honduras no era el Ejecutivo, es el Congreso Nacional. Y por eso esos partidos que ahora son mayoritarios en el Congreso tienen que demostrar que realmente quieren generar esos cambios que prometieron en época de campaña, porque si no es más de lo mismo, es más, como decimos de manera coloquial, atol con el dedo. Y eso es lo que no queremos nosotros. Queremos una elección transparente, con suficiente publicidad, de la cual se derive una Corte Suprema de Justicia que va a tener una misión también importante, monumentalmente grande, sí, pero importante. Y no es reformar la justicia, es rescatar la justicia, es reconstruir la justicia, de hecho. Es como un escenario, como vemos fotos de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba en ruinas. Así es la justicia de Honduras. Hay que revivirla como si fuese un ave fénix, una de esas aves mitológicas que resurgían de sus cenizas después de quemarse. Eso es lo que debe hacer la nueva Corte Suprema de Justicia y debe plantear esas reformas y esa reconstrucción sobre principios de justicia y de independencia judicial, que es lo que no ha tenido la Corte Suprema. Un diputado llamaba, un presidente llamaba y la justicia de repente cambiaba, se archivan casos o se exponen otros. Sí. Y lo vimos en la época de Juan Orlando Hernández. Exactamente. Criminalizaban a nuestros campesinos, a los que nos dan de comer, por cierto, a los que producen lo que llevamos a la mesa. Y los pandoros todos andan libres. Y los pandoros, ahí en los moles, tenían inclusive órdenes de captura que nunca se ejecutaban, imagínese usted. Sí.
Eso debe cambiar. Y este es un mensaje al presidente del Congreso, a los diputados, pero también al Ejecutivo. Sí, y mire, y lo que hablábamos, por ejemplo, lo que comentaba un poquito, esta lista Engels, eso prácticamente solamente es de la primera administración de Juan Orlando Hernández. Así es. No es la segunda. No es la segunda, ojo, porque ellos van bien lentos. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para una persona que es señalada dentro de la lista Engels? Bueno, la visa ya no les importa porque tienen suficiente pisto que pueden ir a Europa o cualquier otro país, porque hay que ser, es lo que ellos dicen. Exactamente. ¿Verdad? Porque es lo que ellos responden cuando le a mí para qué, si a mí ni me interesa ir a Estados Unidos, dicen. Pero eso también es tener la piel dura, porque, vaya, por ejemplo, yo voy a ser muy sincero. Ajá. Yo tengo visa para ir a los Estados Unidos, pero no me interesa tanto estar en ese país, porque mi trabajo es en Mesoamérica. Pero es una cuestión simbólica, es un acto de sanción, inclusive moral. Pero como esta gente, mire, hablaba con un psiquiatra de renombre, de reconocimiento centroamericano, y una de las cosas que me decía es, la gente más corrupta de Honduras, de tu país, porque él no es, no es hondureño, tienen unos rasgos sociopáticos terribles. A ellos no les importa el tema de las sanciones morales, pero sí les importa mucho ser expuestos en la palestra pública. Esta es una exposición terrible. Ahora, de nuevo, estas son personas, son sujetos de derecho que también tienen el principio de presunción de inocencia y pueden defenderse en un juicio cuando ese juicio, digamos, se inicie. Pero lo más importante aquí es que del 2006 al 2009, más bien es la administración de Pepe, no ha entrado en la administración de Juan Orlando. No ha entrado en la administración de Juan Orlando, pero aquí lo importante es lo siguiente, ¿qué va a hacer la justicia de Honduras ante este listado Engels? Ya nos falló en el pasado, nos falló miserablemente. Por ejemplo, yo veo el nombre del Tigre Bonilla, el Tigre Bonilla ya está allá, es decir, eso... no tiene sentido que la publiquen, pues, sinceramente. Exactamente. Pero hay otros nombres que son funcionarios activos del gobierno de Xiomara Castro. Quique Flores Lanza, está también Casaña y también está Racé. Son los tres que están actualmente fungiendo. Sí, e independientemente de las afinidades que podamos tener, porque hay una de las personas mencionadas ahí a las que yo les tengo aprecio, es una cuestión de que la justicia también opere y dé respuestas a la ciudadanía. Ahora, a mí sí me gustaría, a mí me gustaría recalcar algo, Emma, perdón que la interrumpa. Una cosa que yo siempre he dicho en el gobierno de Juan Orlando, en el gobierno de Pepe, en el gobierno de Mel, y ahora lo digo en el gobierno de Xiomara. Recordemos una cosa, a pesar de que estos listados nos puedan servir de instrumentos políticos, discursivos, de incidencia, de tratar de cambiar la justicia, una cosa es importante. Los estadounidenses no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses. ¿Cuál es el interés de publicar esta lista justamente ahora? En el marco de la elección o más bien del inicio de todo el proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que nosotros nos preguntábamos antes del programa. Sí. Ese olfato político que hay que tener, porque esto no es solamente una cuestión política, esto es geopolítica también. Exactamente. Ahí va, en este listado, por cierto, los que no lo han leído, van nombres de El Salvador y de Guatemala. Sí. Es el norte de Centroamérica. El Triángulo Norte. Esto solamente es lo que corresponde a Honduras. Y a mí que me toca ver operaciones de mi organización en Guatemala, en El Salvador, me doy cuenta de que hay muchas personas igualmente reconocidas y del gobierno de Nayib Bukele y del gobierno de Yamatei también, que han sido mencionadas. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque estratégico que tienen los Estados Unidos? Todavía hay que profundizar en esto. Pero creo que es importante tomar en cuenta que muchas de estas personas quedan inhabilitadas también para poder presentarse como candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y eso es muy importante, que lo develemos de esa forma. Sí. En realidad, realmente el mensaje justamente cuando sabemos que siempre es en este periodo, ¿verdad? Así es. Pero coincide justamente con la gente que está actualmente. Así es. ¿Cómo interpreta usted realmente ese mensaje subliminal de los gringos? Ellos se han manifestado inconformes
no de manera abierta y pública, con el pacto de impunidad que promovió el Congreso Nacional. Mire, este Congreso Nacional está integrado por personas extraordinarias. Tenemos una Ligia Ramos, por ejemplo, a quien yo aprecio de manera personal y respeto, a la doctora Suyapa Figueroa, a Maribel Espinosa, que es una jurista extraordinaria. Pero fíjense tenemos que Maribel Hugo Noé Pino, por ejemplo. Un problema para la Corte, por ejemplo, porque ella hubiese sido un gran elemento, pero no es notaria. Pero no se puede postular tampoco. Porque es diputada. No, y porque ella lo dijo públicamente, que no tenía ningún interés de postularse. Mi amigo Ramón Enrique Barrios, que es del Partido Libre, por ejemplo. Hugo Noé Pino, con el que hemos impulsado inclusive investigaciones regionales. Grandes personas, con valores, con principios. Pero siento que este Congreso Nacional cometió un error de inicio inaceptable, que fue el pacto de impunidad. No lo hicieron bien, lo hicieron muy a la carrera para cumplir con una promesa política del Partido Libre, pero tuvieron que ser mucho más minuciosos. Debe formar parte integral del accionar del Congreso Nacional. Pero así como generaron eso, que ha generado también ruido en la cooperación internacional, en los países aliados y entre ellos Estados Unidos, también han hecho cosas muy buenas y debemos destacarlas. El tema de las sedes, por ejemplo, sí. yo lo aplaudo. El tema de la derogación de las sedes, aunque estoy escuchando a un par de personas que dicen que Próspera está desafiando al gobierno, van a perder. El tema también de la ley de secretos. ¿Cuántas veces no le pedimos al gobierno anterior que la derogara? Mire, la tasa de seguridad hicieron fiestón. Totalmente. Fiestón. Vamos a tener que ir a pausa, pero cuando regresemos ya tenemos mensajes de algunos de nuestros televidentes, así que si usted quiere opinar o hacer algún comentario especial, pues puede escribirnos al 3182-5600, porque aquí siempre estamos abiertos y dispuestos no solamente a escuchar a nuestros invitados, sino que también a ustedes televidentes. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos aquí en esta entrevista con Josué Murillo sobre este tema. La lista Engels ya salió. Ya vimos muchas implicaciones que podría ser, como él nos explicaba. Es más que todo una sanción moral, porque dentro de las cosas es que ellos no pueden entrar a Estados Unidos. Pero también, abogado, hay muchos cancelados y hay que ser realistas. Aquí no solamente los de la lista Engels. Sí, aquí, de acuerdo. Si los gringos publicaran cuántos no tienen visa, nos quedaríamos asustados. Mire, por ejemplo, son 35,000 personas que están siendo investigadas por lavado de activos. Me comentaba un banquero a mí, que más o menos es el promedio. Entonces, los 35,000 tienen cancelada la visa. O sea, y lo que pasa es que la gente no dice, ¿verdad? Pero bueno, tenemos algunos mensajes que yo creo que es importante también escuchar a nuestros televidentes. Hernández López nos dice: hola, bendiciones, mi paisano, lo estoy viendo desde acá, de Marshall, Minnesota, Estados Unidos. Aquí vemos en pantalla. Gracias a ella pues por estar sintonizando Diálogo de Impacto a través de Hola Honduras. Dice: bendecido día, hola Honduras y al invitado. En referente a la lista Engels del Departamento de Estado de los Estados Unidos, salen 3 funcionarios activos de la actual administración de Xiomara: Russell Tomé, actual vicepresidente del Congreso Nacional; Eduardo Casaña, junta directiva del Congreso Nacional; y Enrique Flores Lanza, asesor presidencial. Estos 3 actuales funcionarios deberían de renunciar o hacerse a un lado. Ya son manzanas prohibidas, no benefician en ningún sentido al actual gobierno de Castro de Zelaya. Si estos funcionarios no se hacen a un lado, da la mala señal de que no se está combatiendo el flagelo de corrupción, y ya los fondos que Estados Unidos serán condicionados al combate de este terrible flagelo. Eso lo aprobó el Senado estadounidense. Eso es lo que nos dicen las personas. ¿Qué tendría que hacer? Buenos días, amigo. Ya eligieron al Congreso, lo eligieron mal. Hoy van por la Corte Suprema a hacerla como ellos les convenga. Mal es
Mel es amigo. No sé si es malo o me es amigo. Buenos días, como siempre, muy buen tema hoy. La felicito, Enme. El abogado Murillo me parece una persona honesta y muy inteligente. Consulta: ¿cuál debe ser el papel del pueblo en base a la elección de la nueva Corte y el Ministerio Público? Saludos, Luis Guzmán. Muy interesante. Qué interesante pregunta. Sí. Yo creo que es importante reiterarles que hay muchos movimientos que son de reciente formación. Por ejemplo, esta articulación que he mencionado, Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, el movimiento PANAL, son movimientos de apertura, no son movimientos de sociedad civil de esos que dicen yo lo sé todo, yo soy todólogo, voy a ir con la receta mágica para resolver el problema de la seguridad y la justicia. No, son movimientos abiertos que aceptan los aportes de los ciudadanos e inclusive la participación directa de la ciudadanía, para que puedan revisar la propuesta de ley que no se socializó lo suficiente, la que presentó el abogado Edmundo Arellano, una persona que yo respeto mucho. Y que conste que era la que todos los sectores nos decían, era la más completa, la más que se ajustaba a nuestra realidad. Totalmente. Y sobre esa propuesta hicimos una revisión. Pero ¿cuál es el papel de la ciudadanía? Mire, cada diputado... Hay muchos diputados a los que no les importa salir en la lista Angels, no les importa que les suspendan la visa. Tienen suficiente dinero en efectivo para vivir el resto de su vida. Bueno, si hay un montón de gente que fue funcionaria, que se fue a Nicaragua y ahora compraron propiedades multimillonarias. Ese es el tipo de corrupción que tenemos en el país. Pero sí les importa una cosa, y ahí es donde ustedes se pueden sumar, en los diferentes departamentos del país. Presionen a sus diputados. Háganles sentir su presencia, su poder como pueblo. Díganles, estamos observando sus ejecutorias en el marco de esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Presiónenlos. Inclusive, en otro foro, yo le decía a mi amigo, y ya lo dije, es una persona a la que yo quiero, estimo profundamente, a Ramón Enrique Barrios. Y le decía al diputado Barrios, si ustedes hacen la misma repartición del pastel de la Corte Suprema de Justicia y lo único que cambian es el color político de esa repartición, son la misma cosa con diferente discurso. El discurso, las palabras se las lleva el viento, sus acciones son las que van a marcar si van a obtener otra vez el voto de gente independiente como yo o no. Y mucha gente se enojó diciendo de que los que antes me decían que era correligionario sin serlo, ahora me decían que era de otro partido cuando no lo soy, pero eso es lo de menos. Lo importante aquí es el mensaje. El mensaje es el siguiente: si usted quiere incidir positivamente, los patronatos que nos están viendo, los miembros de patronatos, de sindicatos, de juntas de agua, de las comisiones de seguridad, de mujer, de juventud, de las diferentes municipalidades, presionen a sus diputados, háganse sentir, porque de esta Corte Suprema de Justicia puede derivarse un extraordinario futuro para Honduras o la misma historia de siempre. Y se los aseguro, en 8 años vamos a estar llorando sobre el mismo tema una y otra vez. Para no hacerlo hay que presionar ahora. Y yo creo que también debe haber apertura para que el pueblo hondureño presente denuncia, porque mire, el problema de acá ya vimos. Así es. Yo me di cuenta de cosas horribles que hicieron en la preselección anterior. Mire, borraron historial de denuncias en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, para favorecer a determinadas personas. Y eso me consta y yo presenté mis quejas ante esa Junta de Selección. ¿Y sabe qué me dijeron? No sabíamos. Esa es la respuesta que me dieron. Pero ¿yo qué hice? Yo presenté mis documentos, esta persona no merece estar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como ciudadano? Y se lo digo así, porque ese derecho lo tenemos todos. Totalmente. Agarre todas esas pruebas. Busque un miembro de la sociedad civil o un diputado amigo para que la presente ahí en el momento. Porque tenemos hasta el 25 de enero para eso. Mire, suficiente si usted tiempo. Mira que ese candidato no vale la pena, pues es un momento. Es un momento de develarlo, que no es una persona digna. Así es. Porque yo creo que ya no podemos permitir, mire, lo que estamos viviendo los hondureños. Mire, estábamos hablando en las últimas cifras que hablaba desde el 2000 hasta la fecha de estos 22 años, casi 98,000 personas han fallecido en asesinatos aquí en Honduras. Eso lo revelaba
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Son 90,000 asesinos que andan sueltos. Así es. Porque, esta corte entró con un 90% de impunidad y sale con un 90% de impunidad. Eso porque quiere a mí no es decir... la judicialización, no, es la impunidad, señores. Claro, es la impunidad. El problema de nosotros los hondureños es la impunidad. No hay justicia en este país. Justicia solamente para el pobre, para el desprotegido, para el ciudadano común. Así es. Yo recuerdo muy bien cuando hablaba con el amigo Matías Funes, que en paz descanse, y con Víctor Mesa, que recientemente también partió a mejor vida. Y me decía Matías Funes, haciendo alusión a otro orador, la justicia en Honduras es una serpiente que solo muerde al descalzo. Y es cierto. Es cierto, porque al corrupto, al politiquero, al banquero, mucho menos, lo toca como si fuese el pétalo de una rosa. Es una cuestión tan absurda en este país y después decimos, ¿por qué internacionalmente nos miran como país tercermundista? Por el amor de Dios. En vías de desarrollo me parece un eufemismo. Tenemos una mentalidad tercermundista desde que el Congreso Nacional elige a personas incapaces para dirigir la justicia de Honduras. Una cosa importante que se me olvidaba mencionar es que ahora, en esta propuesta de Edmundo Orellana, están las autopropuestas. Mire, hay un montón de colegas míos que yo los conozco. Son personas tan honestas, miren, tan éticas, son de los que se levantan a hacer un buen trabajo. Nunca venderían su cliente, son personas que trabajan con ética. Y cuando yo les he preguntado en procesos anteriores, no se atreven. Maestro, ¿por qué usted no se...? No, dices que mire, yo no tengo padrino, madrina política. Amigos, amigas, buenos abogados. Este es el momento. Mire, la autopropuesta le permite a usted someter su currículum y que sea tomado en cuenta. Tiene que ser tomado en cuenta por la Junta. Pero también hay otro problema, y se lo voy a ser sincera. Muchos personas probas que se postularon en elecciones pasadas fueron exhibidos por la jauría de ciertos periodistas que manipularon esta elección. Y sí, inventan cosas, y se lo juro. Y eso, muchos abogados entonces tienen miedo de que los exhiban. Porque eso es lo que a juego, aquí hay mucho dinero y mucho interés. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, mire, este es un ejemplo muy pequeño, pero va de la mano con lo que usted decía. Hace un tiempo que yo estaba bien joven, por cierto, y apliqué un trabajo y uno de los evaluadores dijo, no, pero usted de tal fecha a tal fecha estaba en el bufete de fulano de tal, que ha sido, que no era del agrado de esa organización. Y lo juraba. Y recuerdo que yo no le respondía porque internamente me estaba muriendo de la risa. Porque no era así, yo le decía que no era cierto, pero él lo sostenía. Mi forma de demostrarle que no es que durante ese periodo que él dijo que yo estaba trabajando en ese lugar, yo estaba fuera del país estudiando un posgrado en Derechos Humanos. Mire, cómo es la gente y la malicia de ciertas personas de poner sobre la mesa y afirmar como si fuera así hechos. Y ellos saben que es mentira. Exacto. Entonces, y cuando lo expuse, comenzó a balbucear y que no, me confundí, que usted se parece mucho a... No, mire, la mala intención se puede... Exactamente, entonces, sí, ojo, y ese es el temor que tiene. Pero mire, vamos a interrumpir el programa porque tenemos a nuestro compañero Walter Pérez, que nos dice que al parecer ya fue encontrado uno de los vehículos que participó en el asesinato de los 4 jóvenes la madrugada de ayer. Vamos contigo, Walter. Así es, licenciada. Buenos días. Ubicados desde el sector de la colonia Miraflores Sur, aquí en la capital, según datos preliminares que maneja la Policía Nacional, este vehículo que están viendo en pantallas, esta camioneta color gris, al parecer y supuestamente estaría involucrada en la masacre ocurrida el día de ayer, donde falleció violentamente el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Ya las autoridades policiales se encuentran acordonando la escena donde se encuentra o donde dejaron
pues los delincuentes este supuesto vehículo que al parecer habría participado en esta masacre, ya que se maneja que fueron 2 automotores en los que se transportaban estos sujetos vestidos con indumentaria policial y que arremetieron en contra de la humanidad de estos 4 jóvenes. Recalcamos, a esta hora, autoridades de la Policía Nacional en el sector de la colonia Miraflores Sur han localizado un supuesto vehículo de haber participado en este hecho criminal que pueden observar en pantallas imágenes totalmente en directo. De igual forma ya se encuentran tras la pista del segundo vehículo que al parecer estaría ya localizado en otro punto de la capital. Le estaremos dando más detalles en torno a estos hallazgos que estarían pues brindando importante información para dar con el paradero directo de los responsables de haber asesinado a estos 4 jóvenes. Recalcamos, la Policía Nacional ha localizado hace unos instantes en la colonia Miraflores Sur, en la capital, un vehículo donde supuestamente se habrían trasladado estos delincuentes de haber ejecutado este hecho criminal, licenciada. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Walter Pérez por este informe. Esperemos que no solamente se dé con los autores materiales, sino que también con los autores intelectuales, porque no vaya a ser que nos aparezca el autor intelectual en Nueva York y juzgado por la justicia norteamericana. Eso sería lo peor. Totalmente. Que nos podría pasar a nosotros en estos momentos. Más vergüenza. Más vergüenza para el país. Exactamente, bueno, esa es buena noticia, ojalá pues que se dé con todos los responsables. Tenemos más mensajes sobre el tema que nosotros tenemos aquí, porque yo creo que es importante también escuchar a nuestros televidentes. Dice, totalmente de acuerdo que en esa lista aparezca Enrique Flores Lanza. Qué extraño que no aparece Marcelo Chimirri. No parece Marcelo Chimirri, que sí se aprovecharon sus puestos para beneficiarse, pero ¿cuánto se robó Edgardo Casaña por aprobar un ajuste de 300 lempiras a los maestros jubilados? ¿Cuánto se robó Racel Tomé por recuperar el Canal 8 para el Estado y que estaba en manos privadas? Eso sí parece más una injusticia. Tal vez su panelista explica esto. Francisco Maldonado desde Choloma. Vamos a ver el otro mensaje. Dice, no, mi estimado, esta gente es peor que los de antes. Crean un pacto de impunidad. Estos son pues algunos de los mensajes que tenemos. Respuestas, abogado. Mire, aquí con el último mensaje quiero decirle que hay una frase que puede superar cualquier análisis de carácter académico o inclusive político que yo le pueda dar. Y me lo dijo una persona que no pasó del 3er grado, pero que tiene más sabiduría que cualquier cosa que podamos decir. Político no come político. Aquí rojos, azules, rojos más oscuros se protegen entre sí y es desafortunado. Por eso es que la justicia de los Estados Unidos tiene que operar en defecto de la justicia hondureña, que no se pone los pantalones. Aquí hace falta 2 cosas y es algo que yo esperaría ver en los siguientes magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 3 cosas. 1, ética total, que lo desvincule de los intereses políticos partidarios. Sí. Neuronas y hormonas, porque realmente hay que impulsar un montón valor. Se necesita valor. Se necesita mucho valor. Sí. ¿Usted tiene esperanza de que puede haber cambio? Ya casi estamos finalizando el programa, abogado. Yo creo que sí, en la medida en que, como dijo uno de los televidentes, presionemos a nuestros diputados para que hagan lo correcto, aprueben esa ley y después de aprobar esa ley, que la Junta Nominadora esté bajo el escrutinio público, la lupa de todos, para que no se comiencen a mover esos millones que compran conciencias, desafortunadamente. Y yo creo que van a haber varios canales. La sociedad civil va a estar abierta, Así la misma es. Junta Nominadora, y si en estos 2 no le reciben, usted tiene la opción de los diputados, que es una tercera opción, porque recordemos, esta lista pasa a una comisión del Congreso Nacional. Así es. Entonces usted tiene esas 3 opciones, porque yo creo que todos estamos cansados de la impunidad y la corrupción en el sistema judicial de Honduras. Totalmente. Y aquí no solamente hablo de la Corte Suprema, hablo también del Ministerio Público, hablo también de la Policía Nacional, porque son los 3 entes encargados de aplicar justicia en Honduras. Solo no quiero que se resienta el televidente del primer mensaje. No sé por qué no aparece
Chimirri en esa lista. No tengo una respuesta para eso, pero tampoco quería dejar de contestarle. Esto es más el gobierno de los Estados Unidos y sus propias investigaciones. Pero recuerde también, Chimirri, y recordemos eso, cuando alguien es corrupto y cumple su condena en el país, porque ellos lo que van es la sanción, ellos lo que van es la impunidad. Exactamente. Tengo entendido. Y recordemos que, yo no es que defienda a Marcelo Chimirri, pues, pero lo que yo entiendo, él ha estado preso bastante tiempo. Si bien es cierto, salió ahorita, pero él ha cumplido casi toda su condena en la cárcel. Me imagino que esa debe ser una de las razones, o esperemos otra lista de Engels el otro año, ¿verdad? Veremos, es impredecible. De nuevo, los estadounidenses no tienen aliados o enemigos permanentes, tienen intereses. Exactamente, recordemos eso. Si usted toca los intereses de él, le va a ir mal. Así es. Mientras no los toque ellos, puede vivir en paz. Así que muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias. Por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes, televidentes, les esperamos el próximo lunes, en punto de las 7 de la mañana y con repetición a las 11 de la noche a través de los canales de BTV Somos Todos. Así que los esperamos el lunes.